de presentarlo en junio del año pasado y que, bueno, hace unos días ha llegado nuevamente la revisión, lo cual los vecinos de Gualeguaychú, estudiantes, docentes, gente gustosa de la lectura de la historia local, pueda tener acceso a este material. ¿Me podés contar aunque sea un poquitito de cada fragmento que haya ahí? Bueno, el libro abarca todo lo que tiene que ver con la historia de Gualeguaychú. Es un libro que cronológicamente lo tomamos desde los pueblos originarios, que para esta zona se reconoce que es el grupo Chaná, y luego hay todo un raconto de historias, de artículos, en donde se avanza, por ejemplo, con el periodo de la fundación de Gualeguaychú, cómo era su vida en el periodo colonial, cómo estaba organizado, cómo fue ese primer desembarco de los hombres blancos, como decimos habitualmente, en comparación con aquellos grupos nativos. Y luego continuamos con la vida del gaucho, con las actividades económicas de la vida rural y de ese poblado que lentamente se iba organizando y que más adelante va a ser declarada ciudad. También hay artículos mencionados, por ejemplo, con la propiedad privada, cómo se fue dando todo ese escenario rural, cómo fue pasando de mano en mano, cómo desde una propiedad que no tenía dueño, en términos de propiedad privada, que era la de los pueblos nativos, Chaná, a manos privadas y en la creación de latifundios, de grandes propiedades, de grandes estancias. Y bueno, también allí mencionamos, en el caso más particular de nuestra zona, que es la gran estancia Campos Floridos, allí a mediados del siglo XIX hasta finales del XIX, y cómo toda esa gran estancia luego se fueron convirtiendo en pueblos como Urdinarrey, las aldeas, todo eso pertenece a un solo campo, por ejemplo. Y también vamos mencionando algunas cuestiones que tienen que ver con instituciones o industrias de nuestra localidad. Por ejemplo, mencionamos también la historia del frigorífico, cómo fue todo su inicio, su esplendor, y también, por ejemplo, la llegada del ferrocarril, el tranvía, digamos, todos esos transportes que revolucionaron no solo las comunicaciones entre las personas, sino toda la actividad comercial y económica de cada uno de estos pueblos del interior. Hay artículos, por ejemplo, en donde escribimos pequeñas biografías de hombres y mujeres de nuestra ciudad, que algunos desarrollaron sus actividades profesionales en Gualeguaychú y otros, por sus características, vamos a ver, científicas, como Dueño Jurado o Nájera, que lo hicieron en Buenos Aires o en Europa, pero eran hombres de Gualeguaychú, estaban identificados con nuestra ciudad, visitaban asiduamente a sus familiares, y en este caso, bueno, están conmemorados a través de los nombres de las calles. Así que hay más de 40 microbiografías. Le decimos micro porque en realidad en la extensión hemos ocupado algo así como una página, un poquito más de una página para cada uno de ellos. Y mencionamos desde Rocamora, por una cuestión lógica, que es el fundador de la ciudad, pero luego vamos mencionando pintores o músicos o políticos, científicos, pero todos hombres y mujeres que hayan estado íntimamente relacionados con Gualeguaychú, hayan nacido en Gualeguaychú y se los reconozca como hijos de esta ciudad. También hacemos microhistorias de las instituciones de la ciudad. También hay más de 40 microhistorias, por ejemplo, de las asociaciones de inmigrantes, como la Alianza Francesa, el Círculo Italiano. Contamos historias de la parte arquitectónica desde las casas históricas, como decimos la Azotea La Palma, la Casa de Aedo, el Instituto Mañaco. Hay artículos relacionados a la educación y a la historia de las primeras escuelas, las primeras instituciones educativas de la ciudad, como por ejemplo el Colegio Clavarino, de la Escuela Normal, la Escuela Ramson, Rocamora. Ahí también dejamos testimonio de cómo fueron los inicios de la educación primaria y secundaria aquí en la ciudad. Y siempre todos estos artículos van acompañados con imágenes, en algunos casos son dibujos por una cuestión de época, y en otros, lógicamente, son imágenes de fotografía. Hay artículos que también hablan de los inmigrantes, no podían
faltar la presencia de los inmigrantes en nuestra historia local. Allí la ciudad se había venido abajo, se había despoblado, se había convertido en un rancherío, y la llegada de diferentes grupos inmigratorios a partir de 1850 hizo que la ciudad tuviera otro empuje, la habilitación del puerto. Eso favoreció también a la llegada de los inmigrantes y al comercio, lo cual permitió abrir nuevos emprendimientos, por ejemplo, de saladeros, nuevos emprendimientos, por ejemplo, de molinos harineros, ya que era una zona netamente agrícola y ganadera. Entonces la llegada de grupos inmigrantes como franceses, italianos, españoles, pero también contamos específicamente la historia de dos grupos inmigrantes, que son la de los alemanes del Volga y la de los grupos que nosotros decimos habitualmente los turcos, pero que son sirios libaneses en realidad. Y allí está escrito desde la historia de familia, es decir, no una historia en general, en tercera persona, sino que se relata la llegada, la vida de esos grupos inmigratorios, tomando en cuenta las historias de familia en forma concreta, con nombre y apellido, cuáles fueron sus primeras actividades, cómo se fueron relacionando con la ciudad y con toda la vida social y política también de la ciudad. Y luego ya algunos artículos relacionados al siglo XX contamos también sobre la vida social, la vida pública, la de los boliches, como decimos, que estaba pasando en la noche de Gualeguaychú, donde se divertía la gente, cuáles eran los lugares a los cuales se asistía para poder bailar o tomar algo. También contamos estas historias y dejamos mención, lógicamente, algunos de los hechos más concretos de siglo XX, del principio del siglo XX, porque el libro más o menos llega hasta 1950 en sus historias a través de estos artículos. Y por ejemplo contamos cómo Gualeguaychú en este segundo impulso, porque si contamos el primero que dieron los inmigrantes, el segundo tuvo que ver con la ruta que nos unió a Buenos Aires, la ruta terrestre. Así que también contamos allí cómo fue esto de abrir camino entre todos los montes del departamento de Gualeguaychú y todo lo que era la isla, y poder pasar para el lado de Zárate. Hay algunas imágenes muy atractivas hoy, pero de lo que era un viaje sumamente agotador, muy cansador, porque eran horas y horas de viaje para llegar a Buenos Aires, cuando hoy lo resolvemos en 2 horas. También contamos en otros artículos, por ejemplo, algunas hazañas de los jóvenes, que por ejemplo el de la Cruzada de la Argentinidad, en donde se trabajó durante muchos años todo lo que era el deporte y la cultura desde un punto de vista más popular. Entonces, bueno, algunas hazañas que realizaron deportistas nuestros, también allí, todo siempre incluido en un relato muy fácil de leer, en un lenguaje llano, con imágenes, que hace que cada artículo sean breves, pero que leído uno tras otro nos va presentando toda la historia de Gualeguaychú hasta 1950. Y en esta segunda edición, a diferencia de la primera, es que hay 2 nuevos artículos que no estaban en la primera edición. Y este es el compromiso que nos hemos tomado, de que en la posibilidad que tengamos de cada nueva edición, ir agregando nuevos aportes de investigaciones para que cada nuevo libro sea no solo más amplio, sino también más rico en información y en historias. En este caso, hemos agregado este artículo de Cruzada de la Argentinidad, que fue un hecho deportivo, escolar, realizado por jóvenes allí en 1930, donde transportaron una bandera argentina y unió todo el país en un sistema de posta de ciudad en ciudad, en donde lógicamente se resaltaba un fuerte nacionalismo por nuestra enseña patria. Y el otro artículo tiene que ver con contar la historia de la invasión de Garibaldi a Gualeguaychú. Esto ocurre allí en la década de 1840, en un momento en que Argentina se encontraba en un conflicto con Francia y con Inglaterra, y algunos piratas que contrataban los franceses y los ingleses hizo que se invadiera el río Uruguay y el río Paraná para ir dominando ciudades y a su vez ir saqueando, robando animales, alimentos, ropa, caballos, para terminar de avanzar en ese conflicto militar. Y en este caso Gualeguaychú y Gualeguay
le tocó ser invadido por Giuseppe Garibaldi, que para los italianos tiene otro tipo de renombre porque es un hombre considerado como prócer en Italia, pero que para nosotros en esta zona no fue más que un pirata que avanzó y asaltó la ciudad y bueno, y lógicamente robó animales, dinero, hubo algunos salvajismos, digamos, en el trato hacia algunas personas que vivían acá en el poblado, y esto generó un hecho importante dentro de ese conflicto. Hubo muchas batallas aquí cerca en el río Uruguay, en el arroyo Bellaco, todo acá en nuestra zona, lógico, que por lo general no está contada en los libros de historia, pero que nosotros lo hemos recuperado en este Gualeguaychú, fragmentos de su historia, y lo dejamos muy en presente a este hecho. Un hecho que está relacionado con la política nacional e internacional de ese momento. Así que ese es un artículo que fue recuperado de otro artículo histórico escrito por el poeta Manuel Portela y que nosotros lo retranscribimos porque tiene un alto valor histórico y documental que cuenta lo ocurrido por esos días como nadie lo ha hecho hasta ahora. Así que es un escrito de un autor post-mortem, digamos, porque este poeta está fallecido hace muchos años, pero nosotros de alguna forma hemos querido homenajear todas sus investigaciones, incluyendo ese artículo que le hizo ya también, reitero, hace muchos años. Así que es un libro donde podemos recorrer aspectos políticos, aspectos sociales, sobre la vida económica de la ciudad. Un libro de 250 páginas, pero de una lectura muy fácil, al alcance de cualquier persona en las librerías locales. Marcos, ¿qué personaje de tu libro te parece que se podía reconocer que no se reconoció? Bueno, en mi tarea como docente, lógicamente, tengo un perfil dado sobre estas cuestiones y yo resalto sobre todo dos personajes, Martín Doello Jurado y Nájera. Principalmente para mí Nájera es un referente muy importante porque es un hombre de las ciencias naturales. Yo pertenezco a otras, pero digamos es un investigador, un científico, un hombre que no se dedicó, digamos, a las cuestiones publicitarias o de marketing, como diríamos hoy, sino que fue un hombre muy abocado al conocimiento y un pionero en todo lo que tiene que ver con la geología, la geografía. Es un gran referente mundial, Nájera. Inclusive Argentina, cuando plantea la defensa ante las Naciones Unidas de sus derechos con respecto a las Islas Malvinas, uno de los argumentos que utiliza es desde el punto de vista geográfico, no solo histórico o político o legal, también hay uno que es geográfico. Y esa teoría geográfica pertenece a Nájera. Es decir, que hay un hombre de Gualeguaychú que elaboró una teoría a favor de la defensa de Malvinas que es ocupada hasta el día de hoy en las Naciones Unidas. ¿Cuál es esa teoría? La que dice que las Islas Malvinas, independientemente de todas las cuestiones políticas o militares, legales, hay una que es incuestionable, pertenece a la plataforma marítima del mar argentino, está contenida dentro de esa plataforma y todos esos estudios pertenecen a Nájera. Así que de todos estos personajes que nosotros hemos mencionado acá, que son más de 40, y hay hombres muy relevantes, por supuesto, Luis Clavarino, el presbítero José María Colombo, solo por mencionar algunos, pero considero desde el lugar de uno, de investigador, de docente, que el aporte de Nájera es un personaje muy a tener en cuenta, que no está reconocido en la ciudad, a pesar de que hay una calle, más bien en el sector oeste de la ciudad, una calle corta, sin mayor importancia, y un pequeño monumento allí en el Parque Unzué, que en realidad poco dice sobre la trayectoria y la vida de este hombre. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Buenas noches, Messi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Quiero que me cuentes qué es CEIM. Bueno, CEIM es una organización no gubernamental, Centro de Estudios e Investigaciones de la Mujer, que nació en el año 1993 y tuvo sus acompañantes, que fueron la profesora Marina Luján y la doctora Adriana Garay.
las tres preocupaciones